Trastornos del cerebro. Una guía sobre enfermedades mentales. Introducción. La enfermedad mental ha sido reconocida en las personas desde los tiempos de la antigua Grecia y Roma. Algunas de las alteraciones que se describían incluían sentimientos de melancolía, histeria y fobias. El concepto de que las enfermedades mentales debían estar relacionadas con la biología fue propuesto por Hipócrates. Aunque en ese momento no se reconocían afecciones serias como la esquizofrenia, la idea de que estas condiciones estaban vinculadas al cerebro ya estaba presente. Con el paso del tiempo, se desarrollaron varias teorías psiquiátricas y también tratamientos rudimentarios para tratar a los individuos. Muchos de estos tratamientos y teorías fueron desarrollados por la medicina islámica en el Medio Oriente. Uno de los médicos más destacados del siglo VIII fue Races, un médico del Hospital de Bagdad, conocido por sus teorías y tratamientos. A principios del siglo XX, solo se reconocían oficialmente alrededor de una docena de condiciones, pero para 1952 ya se conocían 192 condiciones. Hoy en día, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición, enumera 374. Este libro está diseñado para proporcionarte una guía sobre varias enfermedades mentales y ayudarte a comprender los diversos diagnósticos y problemas de salud mental que son comunes en la actualidad. También encontrarás varios remedios para apoyar a las personas que sufren de estas condiciones. Capítulo 1. Comprender la enfermedad mental y el diagnóstico. Muchas personas están confundidas acerca de las enfermedades mentales y algunas afirman que simplemente no existen, y que la condición es causada por la persona que la experimenta. Sin embargo, todos los días los consejeros diagnostican a personas con enfermedades mentales, lo que hace que sea difícil determinar si un diagnóstico es correcto. Además, debido a esto, existen muchas controversias en torno a estas condiciones. La salud mental es esencial para la vida diaria. La mayoría de las personas pueden vivir sin interrupciones en sus procesos mentales, pero otros parecen tener constantes interrupciones. Estas interrupciones nos muestran que algo está mal en el cerebro de estas personas y que existe un problema. Necesitamos analizar diferentes diagnósticos y síntomas para comprender las interrupciones que ocurren en el cerebro. Por ejemplo, tomemos como ejemplo la depresión bipolar. Este es uno de los trastornos más comunes diagnosticados en la sociedad actual. De hecho, probablemente conozcas a alguien con depresión bipolar, pero no sepas que la tiene. El trastorno bipolar es muy común, pero muchas personas no comprenden completamente la condición. El trastorno bipolar es un desequilibrio químico en el cerebro. Esto significa que al cerebro le faltan nutrientes vitales que necesita para mantener una mentalidad estable. El problema es que muchas personas diagnosticadas con esta condición no tienen en cuenta sus experiencias vitales completas. Todos experimentamos estrés, traumas y dramas en nuestras vidas. Sin embargo, no todos lidiamos con estos factores de la misma manera, y no se debe esperar que todos manejen estos factores estresantes de la misma manera que otra persona. Lo primero que debes considerar es que todos tenemos desencadenantes. Estos desencadenantes son los eventos estresantes que ocurren en la vida. Ahora, todos lidiamos con estos de manera diferente. Algunas personas responden negativamente, y otras los ignoran. Aquellos individuos que ignoran estos problemas a menudo no escuchan los mensajes entre líneas. Esto es lo que separa la mente mentalmente enferma de la mente normal. La mente mentalmente enferma tiende a absorber todo lo que se dice. Lo escucha todo y permite que todo eso se procese en su cerebro hasta que comienza a causar confusión. La mente normal tiende a escuchar solo lo que quiere escuchar, por lo tanto, no tiene estos pensamientos conflictivos que causan confusión mental. Para comprender mejor este proceso, también es útil comprender los trastornos cognitivos de salud mental y cómo estos están relacionados con la confusión que ocurre en la mente. Trastornos cognitivos de salud mental. Los trastornos de salud cognitiva incluyen demencia delirio, trastornos inducidos por el alcohol. También existen otros trastornos relacionados que se están estudiando constantemente para que podamos obtener una mejor comprensión de ellos. La mayoría de estos trastornos comparten varios denominadores comunes, como la pérdida de memoria.
Otros están vinculados a enfermedades biológicas y del cerebro, como el alcoholismo y la drogadicción. A menudo, las personas que sufren trastornos cognitivos tienen problemas con el razonamiento y, con frecuencia, su habla. Tienden a carecer de buen juicio y su comprensión es diferente de la mente normal. Estas personas también suelen sufrir de otras afecciones como depresión, irritabilidad, paranoia. El delirio es uno de los trastornos que a menudo se confunden porque incluye síntomas como confusión de señales, problemas del habla, pérdida de memoria, miedo, depresión. Estos mismos síntomas son evidentes en otras enfermedades mentales, pero el delirio también tiene varios efectos físicos en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, trastornos del sueño. Todos estos síntomas físicos, además de la confusión mental, hacen que la persona no pueda encontrar consuelo en su vida. Muchos estudios han demostrado que los medicamentos pueden aumentar estos síntomas hasta el punto de que los síntomas físicos se expresan en forma de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Demencia. La demencia es un tipo de enfermedad de Alzheimer. Esta afección provoca problemas con la retención de la memoria, así como dificultades con el aprendizaje y el lenguaje. Existen varias condiciones físicas que pueden desencadenar la demencia, como el SIDA, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades crónicas. Las personas que sufren de demencia también tienden a descuidar su higiene personal y tienen un mal juicio. Estas personas suelen evitar a otros, alterar su personalidad y sufrir ansiedad social en general. Muchos son maníaco-depresivos y deberían evitar completamente el consumo de alcohol. Los pacientes con enfermedades mentales tienden a recurrir a las drogas y el alcohol, lo que solo empeora los síntomas de su condición, aunque proporciona alivio temporal del dolor y sufrimiento. Sin embargo, el alcohol y las drogas no son una solución para nada en la vida y deben ser evitados por completo por estas personas, ya que no es probable que mantengan el consumo de alcohol a nivel social. Existen trastornos inducidos por el alcohol que se han clasificado como trastornos cognitivos debido a los síntomas similares. En la mayoría de estos casos, la condición es una consecuencia directa del alcoholismo, aunque esto no es cierto para todos los individuos. Muchos individuos que son mentalmente enfermos nunca han tocado drogas o alcohol, aunque muchos terapeutas intentarán utilizar el alcohol y las drogas como una explicación para su condición. Los trastornos inducidos por el alcohol se conocen como síndrome de Courcelles y afecta principalmente la memoria de manera directa. Los síntomas de esta condición incluyen pérdida de memoria, negación, indiferencia, comportamientos violentos. La mayoría de estas condiciones pueden estar directamente vinculadas a deficiencias nutricionales, ya que el alcohólico y el drogadicto tienden a llevar una vida poco saludable y a alimentarse de manera deficiente. El alcoholismo es difícil de tratar, pero es posible. Sin embargo, requiere mucha diligencia por parte del paciente y es necesario que éste acepte que tiene un problema para que la recuperación pueda ocurrir. Existen medicamentos y tratamientos que pueden ayudar a la persona, y muchos necesitarán terapia con altas dosis de vitaminas del complejo B. Si el paciente aún se encuentra en las primeras etapas del alcoholismo, será más fácil tratarlo siempre y cuando esté dispuesto. El alcoholismo es una condición muy seria, y afecta incluso a los niños. Los terapeutas están constantemente buscando nuevas formas de tratar las enfermedades mentales. Hay millones de personas en todo el mundo que sufren de enfermedades mentales y muchos rara vez reciben la atención que deberían. Las raíces de los problemas de salud mental. Existen varios tipos de enfermedades mentales, y todas tienen una raíz que provoca su manifestación en algún momento de la vida de una persona. Hay varias condiciones que las personas pueden sufrir, entre las que se incluyen trastornos de adaptación, trastorno bipolar, trastornos sexuales, demencia, delirio, depresión maníaca. Los trastornos de adaptación son comunes cuando una persona tiene dificultades para adaptarse al estrés en su vida. El trastorno bipolar es otro trastorno común que se diagnostica con frecuencia, pero esta condición puede malinterpretarse fácilmente y ser diagnosticada erróneamente.
El trastorno bipolar o depresión maníaca afecta a las personas e incluye síntomas como hiperactividad, preocupación excesiva, cambios de humor. Estas personas parecen pasar de estar extremadamente felices a estar extremadamente tristes en solo unos minutos. Literalmente pueden volver loca a una persona si no se tratan de inmediato. A menudo amenazan con suicidarse, aunque muchos solo buscan atención y nunca intentan suicidarse. Esta condición está directamente relacionada con un desequilibrio químico en el cerebro, y la condición es más neurológica que fisiológica. También se ha vinculado a la genética, lo que significa que es probable que se transmita en la familia. Muchos pacientes que han sido diagnosticados tienen antecedentes familiares de comportamientos similares y cambios de humor. Muchos de estos trastornos químicos están relacionados con el desarrollo infantil y los traumas que la persona sufrió sin haber recibido tratamiento. Si el trauma se deja sin tratar, los síntomas del trastorno bipolar comenzarán a aparecer. Trastornos sexuales. Los trastornos sexuales también ocurren de manera similar. Estos trastornos son diferentes de los trastornos bipolares y los trastornos de adaptación. Las desviaciones sexuales a menudo están vinculadas con el abuso, aunque no siempre, y con la pornografía y otros tipos de conductas sexuales negativas. Los estudios recientes han demostrado que los asesinos en serie y los comportamientos sociópatas tienen una herencia genética. Algunos estudios han vinculado estas condiciones con el abuso infantil, y esto puede ser cierto en algunos casos, pero no en todos. Los trastornos sexuales son de naturaleza psicológica, y se han encontrado vínculos con alteraciones en el cerebro que interrumpen los procesos mentales y causan este comportamiento. Delirium y demencia. El delirium y la demencia son trastornos mentales que tienden a manifestarse en personas mayores. Ambos causan pérdida de memoria y confusión. Estos trastornos son difíciles de diagnosticar si el paciente es joven, ya que pueden ser causados por otras enfermedades en personas jóvenes. Lo que deberías preguntarle a un experto en salud mental. Si tú, un familiar o amigo están en terapia, hay preguntas que deberías hacer para evitar problemas. El nivel de experiencia de los terapeutas varía y no todos están calificados para diagnosticar enfermedades mentales. Si sospechas que tienes un trastorno, deberías hacer lo posible por ser preciso con tus síntomas, investigarlos y documentarlos. Esto te pondrá en una posición ventajosa cuando visites al terapeuta, ayudando a evitar diagnósticos incorrectos. Cuando visites a un terapeuta, te escuchará y buscará signos y perturbaciones en tus patrones de pensamiento. Buscarán síntomas como pensamientos vagos, ideas fugaces, patrones de pensamiento periféricos, bloqueo de pensamientos, disociación, ruptura con la realidad, paranoia. Si el paciente muestra perturbaciones en sus patrones de pensamiento, el terapeuta podría considerar psicosis. Los consejeros podrían considerar esquizofrenia o psicosis si el paciente muestra una ruptura con la realidad. La paranoia y el comportamiento paranoide podrían malinterpretarse si el terapeuta no entiende bien la diferencia entre ambas condiciones. Los esquizofrénicos a menudo son paranoicos y pueden sufrir estrés postraumático en las primeras etapas. Si el paciente responde con respuestas que no están relacionadas con las preguntas, el terapeuta puede considerar un posible trastorno mental. Otro punto de preocupación es si el paciente habla en fragmentos de pensamientos y no entrega oraciones o ideas completas, lo que se conoce como un proceso de pensamiento fugaz. Capítulo 2. Enfermedades mentales comunes. Este capítulo explora las enfermedades mentales más comunes, desde el abuso de sustancias hasta los trastornos de la personalidad. Abuso de alcohol y drogas. El abuso de alcohol y drogas son dos condiciones muy serias. A menudo, el alcoholismo recibe más atención que el abuso de drogas, aunque ambos son extremadamente peligrosos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, sugiere que existen diferencias en la definición de estas condiciones. Los síntomas más comunes del alcoholismo y la drogadicción incluyen consumo excesivo, problemas con la ley, síntomas de abstinencia, temblor en las manos. Cada persona es diferente en la forma en que maneja el consumo de alcohol.
El alcoholismo y la drogadicción son condiciones complejas, y se convierten en un problema cuando la persona no puede controlar su consumo. Estos trastornos pueden tratarse, pero requieren mucha motivación por parte de la persona. Trastornos de personalidad antisocial y psicopáticos. Para diagnosticar los trastornos antisociales y psicopáticos, los expertos en salud mental primero utilizan las reglas de Conduct Control Behaviors o trastornos de control de la conducta para diagnosticar a un paciente mayor de 18 años con trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno a menudo presenta síntomas como iniciar incendios, faltar a la escuela, robar, herir a personas y animales, hostilidad hacia la autoridad, comportamientos sexuales peligrosos, explosiones violentas. Las personas con trastornos psicopáticos son incapaces de mostrar emociones y no sienten remordimiento por sus acciones. Si muestran remordimiento, es superficial y no genuino. Las personalidades antisociales y psicopáticas están estrechamente relacionadas y a menudo se diagnostican juntas. TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno relacionado con el mal procesamiento de los estímulos auditivos. Es más común en niños y adolescentes, aunque también se diagnostica en adultos. Los signos de advertencia de esta condición incluyen incapacidad para usar el sentido común, hablar sin considerar a los demás, sentimientos constantes de aburrimiento, falta de enfoque, actuar sin pensar en las consecuencias. La dieta también juega un papel importante en esta condición, ya que muchos pacientes carecen de una dieta saludable. Se recomienda a los padres que busquen la ayuda de un profesional si su hijo muestra estos comportamientos, asegurándose de que su dieta contenga los nutrientes necesarios. Trastorno de personalidad evitativa. Este trastorno se caracteriza por el miedo a la crítica y al rechazo, lo que lleva a la persona a evitar el contacto social y las responsabilidades. Las personas con este trastorno suelen sufrir de complejos de inferioridad, episodios severos de soledad, ataques de ansiedad. A diferencia de los tipos de personalidad esquizoide, que también evitan a las personas pero aún necesitan algo de socialización, las personas con trastorno de personalidad evitativa no tienen ningún deseo de socializar. El tratamiento puede ser efectivo con terapias centradas en la superación de los miedos del paciente. Trastorno de personalidad dependiente. El trastorno de personalidad dependiente es común, según muchos expertos en salud mental. Las personas que padecen este trastorno muestran síntomas como incapacidad para tomar decisiones por sí mismos, dependencia de otros para tomar decisiones, evitar responsabilidades, depender de otros para manejar sus tareas y sus vidas, evitar tareas a menos que alguien más les guíe, tolerar abusos y negligencia, incluyendo la infidelidad de una pareja. A menudo están deprimidos. A menudo abusan del alcohol y las drogas para aliviar su ansiedad. Son pasivos. No se defienden a sí mismos. Tienen miedo al rechazo. Tienen miedo al castigo. Es importante que estos síntomas sean cuidadosamente examinados y no se confundan con mujeres que simplemente son sumisas. Las mujeres tradicionales no toleran que nadie vaya en contra de sus creencias y se defenderán sin dudarlo. Las personalidades dependientes se encuentran a menudo en individuos con personalidades histriónicas y límite, borderline. La diferencia es que los tipos de personalidad histriónica y límite pueden ser manipuladores, controladores, abusivos y actuar de manera peligrosa, mientras que los tipos dependientes no son agresivos y pueden mantener una relación, cosa que los individuos con trastorno límite o histriónico no logran. Las personas con trastorno de personalidad dependiente necesitan terapia continua porque tienen un miedo subyacente debido al castigo, la negligencia o el abuso. Es probable que estas personas hayan crecido en un hogar caótico y hayan recibido castigos severos. Estos individuos tienden a depender de sus padres para tomar decisiones, y sus padres a menudo encuentran razones para desestimar cualquier decisión que intentan tomar. Estos individuos se vuelven tan dependientes que comienzan a pedir permiso incluso para realizar tareas sencillas, como ir a la cama o salir a la tienda.
El tratamiento requiere que el paciente se separe de las personas de las que dependen para que puedan desarrollar su propia independencia. Los terapeutas suelen utilizar la terapia conversacional, ya que el paciente tiene las respuestas, pero no las reconoce debido a los constantes mensajes de que está equivocado. La terapia ayuda al paciente a reexaminar su vida y a abordar los traumas o experiencias que han contribuido a su dependencia. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una condición que ha plagado el mundo de la salud mental durante décadas. Los expertos han encontrado más casos de esquizofrenia en los últimos años que en el pasado. Esta es una condición seria que no debe ignorarse, ya que hacerlo solo agrava el problema. La esquizofrenia presenta varios niveles de síntomas, y los pacientes deben ser tratados de inmediato. Cualquier persona que experimente los siguientes síntomas debe recibir tratamiento. Paranoia. Alucinaciones. Escuchar voces. Estos individuos sufren inmensamente, y quienes los rodean también sufren debido a las acciones y la desconexión de la realidad que experimentan. A menudo sienten que alguien está tratando de atraparlos o hacerles daño. Pueden incluso decir que el CIA o el KGB los están buscando. Las alucinaciones afectan los sentidos y transmiten mensajes a los órganos sensoriales, lo que crea una fuerza sospechosa que hace que la persona desconfíe de todo lo que la rodea, incluidos objetos, lugares, cosas y personas. Una vez que la sospecha se instala, la persona puede volverse extremadamente peligrosa y actuar con violencia. La esquizofrenia afecta una región del cerebro que causa una ruptura con la realidad. El tratamiento médico, generalmente con medicación, es necesario para prevenir episodios esquizofrénicos y alucinaciones. Las alucinaciones que experimentan las personas con esquizofrenia son similares a las crisis psicóticas, en las cuales pierden el contacto con la realidad. Las voces que escuchan suelen advertirles de peligros inexistentes. Estos individuos no suelen ser suicidas, pero son más propensos a hacer daño que a hacerse daño a sí mismos. Comportamientos impulsivos. Los trastornos del control de los impulsos son cada vez más comunes, especialmente en niños. Si bien la mayoría de las personas han actuado impulsivamente en algún momento, cuando los síntomas son recurrentes y constantes, el individuo necesita ayuda. El juicio juega un papel importante en los impulsos, y cuando se ignora en situaciones peligrosas, alguien puede salir herido. Las personas con este trastorno suelen actuar de manera impulsiva sin tener en cuenta las consecuencias, y sus acciones a menudo perjudican a otros. El trastorno más grave en esta categoría es el trastorno explosivo intermitente, en el que los individuos muestran comportamientos explosivos que pueden ser mortales si no se tratan. Estas personas tienen problemas neurológicos y aberraciones cerebrales, y a menudo son extremadamente peligrosas. Tratar a personas con este trastorno es complicado, ya que muchos presentan otros trastornos mentales subyacentes. Algunos ejemplos de sus acciones incluyen: abusar de personas hasta casi matarlas, romper paredes, destruir ventanas, terrorizar el hogar, dañar animales, encender incendios, crear explosivos. Estas personas no muestran remordimiento por sus acciones, y algunos pueden incluso tener apagones mentales durante los episodios explosivos. A menudo se percibe que tienen un lado bueno y un lado malo, y pueden ser provocados por ciertas acciones o palabras, o incluso explotar sin razón aparente. Trastorno de personalidad múltiple y estrés postraumático. Estos dos trastornos a menudo están relacionados porque la persona puede desarrollar personalidades adicionales para lidiar con su estrés. Las personas con trastorno de personalidad múltiple, MPD, generalmente son sobrevivientes de abusos severos. Este trastorno se caracteriza por la presencia de múltiples personalidades dentro de una sola persona, que pueden tener diferentes edades, géneros y hasta diferentes habilidades. Algunos de los síntomas incluyen: personalidades distintas, personalidades de diferentes géneros y edades, múltiples firmas y diferentes tipos de inteligencia, amnesia, voces en la cabeza, pesadillas frecuentes, uso del pronombre nosotros al referirse a sí mismos, experiencias extracorporales,
Estos pacientes a menudo están aislados porque los expertos a veces no entienden completamente el diagnóstico o la complejidad de su condición. Los pacientes tienden a luchar por la verdad y la exactitud, y suelen estar en desacuerdo con mentir. Las mujeres con este trastorno rara vez son violentas, mientras que algunos hombres pueden cometer delitos graves como robo o violación. Los tratamientos suelen enfocarse en la integración de las personalidades, es decir, unir a las personalidades múltiples en una sola. Este proceso puede ser difícil para el paciente, ya que ha vivido la mayor parte de su vida con su familia de personalidades en su mente. Después de la integración, muchos pacientes sienten una sensación de pérdida y les resulta difícil adaptarse a la vida sin sus otras personalidades. Trastornos de personalidad peligrosos. Existen varios tipos de trastornos de personalidad que se consideran peligrosos, algunos de los cuales ya se han mencionado anteriormente. Trastorno límite de la personalidad, Borderline Personality Disorder, BPD. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por comportamientos impulsivos, cambios de humor impredecibles, miedo extremo al abandono, conductas promiscuas, manipulación, conductas autodestructivas, comportamientos violentos. Las personas con BPD pueden ser tratadas, pero pueden ser peligrosas para quienes viven con ellas. A menudo se autolesionan para llamar la atención y pueden amenazar con suicidarse. Tienen relaciones de amor-odio y a menudo buscan personas con características similares a las suyas. Este trastorno a menudo está relacionado con el abuso sexual, la ruptura emocional en las familias y el abuso de alcohol y drogas. Trastorno histriónico de la personalidad. Las personas con trastorno histriónico suelen actuar y asumir el papel de víctimas. Muestran comportamientos como vanidad, narcisismo, enfado extremo, seducción y coqueteo, violencia extrema que puede llevar hasta el asesinato. Este trastorno también puede estar relacionado con otros trastornos de personalidad, como los trastornos límite o antisociales. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, TOC. Este trastorno se caracteriza por comportamientos obsesivos y compulsivos. Las personas con TOC muestran desprecio por las reglas y regulaciones, perfeccionismo extremo, incapacidad para completar tareas, tendencia a controlar a personas de menor autoridad, autocontrol excesivo en presencia de figuras de autoridad para ocultar su verdadera identidad, cosificación de las personas. Estas personas suelen ser violentas en sus relaciones domésticas, y a menudo abusan de otros que muestran emociones hacia ellos. Tienen dificultades para completar tareas porque no son flexibles y tienden a desestimar las emociones y sentimientos de los demás. Trastornos pasivo-agresivos. Los individuos con trastorno pasivo-agresivo suelen sabotear áreas de su vida, quejándose en su mente acerca de las demandas que otros les hacen, pero sin expresar su malestar abiertamente. Son pasivos externamente pero agresivos internamente. A menudo enfadan a las personas que los rodean, pero pueden hacer que la otra persona se sienta culpable al no ser claros sobre lo que les molesta. Trastornos autodestructivos. Las personas con trastornos autodestructivos tienden a causar daño a sí mismas o a otras personas como una forma de castigarse o de defenderse de una persecución imaginada. Estas personas tienden a rechazar la ayuda de otros, incluso cuando la necesitan, y a menudo provocan a las personas que los rodean, para luego mostrar dolor o decepción cuando se les confronta. Trastornos sádicos de la personalidad. Este trastorno fue eliminado del DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, debido a la falta de fundamento para el diagnóstico. Las personas con trastorno sádico disfrutan haciendo daño a otros para mantener el control. Este trastorno es similar a los trastornos psicopáticos y antisociales, y los individuos con este trastorno suelen obtener placer al torturar o lastimar a otros, incluidos los animales. Muchos de estos individuos son sobrevivientes de abuso y sienten una profunda ira hacia el mundo. Conclusión. Relacionarse con personas que padecen enfermedades mentales puede ser difícil. Las personas que sufren de enfermedades mentales a menudo sienten que solo su terapeuta o médico los entiende, aunque incluso estos profesionales pueden fallar en ocasiones.
Es común que los pacientes se quejen de que su terapeuta no los está ayudando adecuadamente o que el tratamiento no está funcionando. Esto suele deberse a una ruptura en la comunicación entre el terapeuta y el paciente. Cuando los pacientes informan escuchar voces o tener alucinaciones, es importante que se les escuche con atención, ya que estas experiencias pueden volverse peligrosas. Ignorar estos síntomas o simplemente descartarlos como locura puede agravar el problema. La clave para tratar a estos pacientes es escucharlos y tratar de entenderlos verdaderamente para poder ayudarlos a lidiar con sus problemas y síntomas de manera efectiva. Conclusión final del libro. El libro ofrece una visión amplia y detallada de diversos trastornos mentales, sus síntomas y diagnósticos, destacando la importancia de la atención y el tratamiento adecuado para los afectados. La obra enfatiza que la comprensión y la empatía son fundamentales para ayudar a las personas que padecen trastornos mentales. El manejo de estos trastornos debe realizarse con un enfoque equilibrado entre terapia y tratamiento médico.